En la actualidad, estamos familiarizados con los términos medicina de patente, genéricos o similares, en el tratamiento de enfermedades ya sean propias o de nuestros familiares y amigos. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un medicamento biotecnológico y un biocomparable? ¿Los riesgos que pueden existir si son intercambiados? ¿Qué tipo de enfermedades son tratadas con este tipo de medicamentos? Hoy, la segunda parte de sesiones informativas sobre anticuerpos biocomparables, implicaciones clínicas, así como qué se conoce como intercambiabilidad y la sustitución en relación a los medicamentos biotecnológicos y quién es el responsable de ello. Importante información que Laboratorios Rochet dio a conocer el pasado mes de septiembre, dirigida a médicos y profesionales de la salud, por el Dr. Håkan Mellstedt, director general de Cancer Centre Karolinska en Estocolmo, Suecia. La ozonoterapia, una alternativa al tratamiento convencional de enfermedades que afectan a los huesos, articulaciones, tendones, músculos, obteniendo un beneficio. El paciente disminuye o retarda la necesidad de la cirugía. Hoy, en A Su Salud, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo sonoterapeuta. Nos explica sobre la efectiva aplicación del ozono dentro del disco, conocida como discolisis, tratamiento para eliminar la hernia de disco sin cirugía. Entérese más. Los trastornos de la visión más frecuentes son hipermetropía, astigmatismo y miopía, siendo esta última la más común, puesto que alrededor de 45% de la población la sufre. Hoy, en A Su Salud, conozca el método más eficaz, rápido y fiable para solucionar los problemas de refracción, la cirugía refractiva láser. En el estudio de los especialistas, el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, nos explica los beneficios de esta cirugía y quiénes son candidatos. Hoy, en A Su Salud, entérese qué es la terapia celular o terapia de regeneración celular, un tratamiento médico especializado en regenerar las células dañadas, disfuncionales, desvitalizadas, ya sea por enfermedad o por el proceso de envejecimiento. Hoy, en A Su Salud, entérese en qué está basada la terapia celular y su aplicación. En el estudio de los especialistas, el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cytoclinic. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Muy bien, amigos, ya estamos en A Su Salud, muchas gracias, bienvenidos, les saluda Joel Flores y es martes y son las 5 de la tarde, pues estamos completamente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Muchísimas gracias por permitirnos estar contigo y bueno, te invito para que enriquezcas este espacio con tus comentarios, sugerencias, críticas. Los teléfonos estarán apareciendo en pantalla, los accesos, nuestro correo electrónico, nuestra página, en fin, los distintos medios para que tú puedas participar con nosotros. El teléfono y nuestro correo aquí lo ves en pantalla. Saludo al público que nos sintoniza en www.asusalud.tv, nuestros archivos o en tiempo real en megacanal.tv. Muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Montoya. Él es anestesiólogo sonoterapeuta. Vamos a hablar en relación a lo que es este tratamiento del ozono médico, la aplicación del ozono médico como método para resolver el problema de la hernia de disco sin cirugía. Métodos conservadores que pues se nos ofrecen hoy en día con resultados realmente interesantes. Vamos escuchando. ¿Cómo está, doctor? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido al programa de los especialistas. Y bueno, platicando pues de este mismo tema de la discólisis con ozono en sus distintas aplicaciones, en este caso en hernia de disco. Así es, Joel. Bueno, la discólisis intervertebral es un procedimiento completamente ambulatorio que se realiza en una sesión y que sirve para tratar la hernia de disco. Todos aquellos pacientes que pueden tener dolor bajo de espalda, calambres, entumecimiento, pérdida de fuerza en sus extremidades, tanto superiores como inferiores, dependiendo de dónde se encuentre situada la hernia de disco. ¿Qué es la sintomatología más o menos que todo paciente refiere, doctor? ¿O en algunos se va a omitir esto? No, prácticamente todos los pacientes, el síntoma característico pues es el dolor, ¿no? La incapacidad física. La pérdida de fuerza, como habíamos mencionado, hormigueos, calambres, etcétera, ¿no? Y la ciática, que es una característica de la hernia de disco que se presenta en la región lumbar, Joel. Ahora, un dolor de ciático
me imagino algunas personas lo han experimentado y es pasajero. Muchas veces la cartera, por ejemplo, puede provocar este dolor. Sin embargo, ¿cuándo nos debemos de preocupar, doctor? ¿Cuando ya no cesa el dolor, por ejemplo, cuando es más intenso? Sí, mira, Joel, la ciatalgia cuando se presenta es un dolor muy característico, muy fuerte, que se presenta en la punta de la nalga, corre por la parte posterior de la pierna, la pantorrilla y puede llegar hasta el tobillo. Este dolor prácticamente no desaparece con con los medicamentos que utilizamos, analgésicos, antiinflamatorios, antineuríticos, y se puede prolongar por más de una semana, hasta 15 días, ¿no? En estos casos el paciente prácticamente queda completamente incapacitado, ¿verdad? Y esto es debido a la compresión ya que está ejerciendo la hernia de disco directamente sobre una raíz nerviosa o la propia médula espinal, ¿verdad? Entonces, el dolor de ciática es el síntoma para pensar en un problema de hernia de disco. Así es, claro que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Como tú bien lo mencionabas, incluso una bursitis del fémur puede causarnos una molestia similar. O, por ejemplo, la sacroileitis, que es una inflamación de la articulación sacroiliaca que se localiza en la pelvis, ¿no? Entonces, es también muy parecido y hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Muy bien, doctor. Los diagnósticos que se solicita al paciente cuando por primera vez lo visitan, por ejemplo, ¿cuáles son los estudios? Bueno, nosotros primariamente lo que necesitamos es una resonancia magnética en la cual vamos a valorar primero si el paciente es candidato o no, ¿verdad? Es muy importante determinar el espacio que existe entre cada una de las vértebras para ver si el disco se encuentra bien conservado, si está bien hidratado, si no hay alguna degeneración osteoarticular, alguna deformidad de la columna, puede ser una escoliosis o una lordosis o una anterolistesis, que es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar para ver si el paciente es candidato al procedimiento. Y actualmente lo que estamos haciendo no solamente es la descompresión de la hernia, ¿verdad? Por medio de la utilización del ozono, que esa es su acción que tiene directamente dentro del disco. Descomprimir al reducir de tamaño la hernia de disco. Entonces, estamos utilizando los factores de crecimiento, los factores de señalización, mejor conocido como PRP, que es plasma rico en plaquetas. Estos los extraemos de la propia sangre del paciente, los centrifugamos y obtenemos un suero, el cual es rico en plaquetas. Estas plaquetas nos van a ayudar a regenerar y a restablecer nuevos vasos sanguíneos en la zona y a que el proceso de cicatrización y de reparación dentro del disco sea de una manera más rápida, ¿sí? Y sobre todo con nueva formación de tejido. ¿Y este plasma rico en plaquetas lo inyecta por igual junto con el ozono o por separado? No, se inyecta por separado, como estamos viendo ahí en las imágenes, ¿sí? Ese es el suero que nosotros ya extraemos, ¿verdad? De la propia sangre de este paciente. Este suero, ¿sí? Lo vamos a inyectar a los lados, Joel, de donde se encuentra exactamente la lesión. Si, por ejemplo, la hernia de disco se encuentra en el espacio L4, L5, precisamente es a los lados de ese punto anatómico donde vamos a hacer la implantación de estas células. Ahora, estos tratamientos, doctor Montoya, bueno, son definitivos, son tratamientos que van a resolver el problema momentáneamente, regresará a la hernia. Joel, la discólisis con ozono tiene una efectividad muy alta. Si el paciente es candidato, esta efectividad puede oscilar entre un 75 hasta un 95%. ¿Qué puede variar este porcentaje? Pues, por ejemplo, un paciente con sobrepeso, ¿sí? La edad también es otro factor que puede ser determinante en estos casos. A mayor edad hay mayor degeneración del disco. Entonces, estos son básicamente factores que pueden modificar el porcentaje de efectividad. Pero un paciente, por ejemplo, joven, Joel, con hernias que estén contenidas, o sea, que todavía estén dentro del disco, e incluso las que están extruidas, ¿sí? La probabilidad o la mejoría en estos pacientes es extremadamente alta. Incluso me atrevo a decir que acorde a la casuística que tenemos y a que muchos pacientes que ya han sido intervenidos de hernia de disco van con nosotros precisamente para ser tratados, porque la cirugía no solucionó el problema, ¿sí? Se mejoran o se curan por completo, porque este es un procedimiento que es curativo,
siempre y cuando el paciente entre dentro de estos parámetros clínicos. Pues todas estas técnicas son técnicas conservadoras, doctor. En todo esto va la evolución de la medicina. Ahora, pues el menos daño posible que se pueda ejercer, ¿no?, en el procedimiento. Sí, claro, esto definitivamente hay que verlo así, de esta forma, ¿no? Es una terapia alternativa, ¿sí? Conservadora, que podemos decir que es un escalón antes de hacerse una cirugía. Siempre en todos estos casos hay que agotar todas las posibilidades que tengamos antes de ser sometido a una cirugía. Pues invitamos al público para que se pongan en contacto con el doctor Miguel Ángel Montoya. Su teléfono lo ven en pantalla, 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y 3642-1645, que es el número para que usted le llame o despeje alguna otra inquietud. Su página en internet, www.sonomontoya.com.mx, en donde pueden ver pues testimonios, que esto es lo que respalda todo este gran trabajo, doctor. Así es, Joel, y pues tenemos varios videos también en YouTube de que pueden acceder a nuestra página Ozono Montoya, y ahí hay bastantes testimonios, ¿verdad? Y sobre todo cómo se hace este procedimiento, despejar algunas dudas, etcétera, ¿verdad? Bien, pues ahí están, invitado el público, y muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Montoya. Invitado Gracias al público. a ti, Joel. También sigue en pie la invitación de la valoración sin costos y se presentan con la resonancia, ¿verdad? Así es, valoración gratuita a los pacientes que lleven su resonancia magnética y ya tengan diagnóstico de hernia de disco. Muy bien, pues ahí está la invitación y el teléfono en pantalla para que ustedes llamen. Doctor, pues felicidades también. Muchas gracias, Joel. Felicidades por el Día del Médico, 23 de octubre, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años de médico, doctor? Uy, ya ni me acuerdo. Y todo el trabajo, ¿no? El trabajo de todos los días. Sí. El tener que estar actualizados para pues toda la exigencia de la salud, ¿no? Claro que sí, Juan. Pues felicidades, doctor, enhorabuena. Muchas gracias. Y felicidades, por supuesto, a todos los médicos que nos hacen el favor de acompañarnos todos los martes en vivo en las distintas retransmisiones. Feliz Día del Médico. 3 de octubre, Día del Médico. Gracias a los médicos que con su constante actualización y sed de conocimiento en los avances médicos y tecnológicos ofrecen salud y esperanza de una mejor calidad de vida a sus pacientes. Gracias a los médicos que no solo curan las enfermedades del cuerpo, sino también brindan atención al alma cuando escuchan con decisión, atención y paciencia a los enfermos que acuden a ellos. Gracias a los médicos que con dignidad viven su profesión sin incurrir en actos desleales a sí mismo o hacia otras personas. Felicidades a todos los médicos en este su día y esperamos que reciban de la vida y sus pacientes la recompensa del deber cumplido. A su salud, el programa de los especialistas. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el doctor Humberto Ruiz García. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y tú, Joel? ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Bienvenido, doctor. Y pues, no, para platicar de estas enfermedades, las más comunes, las enfermedades, son problemas de la vista, son defectos de la vista, no se le consideran enfermedades. Sí, tienes toda la razón, y qué bueno que lo aclaras porque finalmente es un ojo que está en condiciones de ver perfectamente bien si se hacen los procedimientos o las reparaciones necesarias conforme a la necesidad de los pacientes, ¿no? Hablamos siempre de que una persona con miopía o astigmatismo no ve bien, pero sabemos perfectamente que si se adaptan los lentes de manera adecuada o en aquellos candidatos que son, aquellos pacientes que son buenos candidatos a cirugía láser, podemos lograr una visión óptima en un ojo totalmente sano, ¿no? Sí, y bueno, estos problemas de refracción, doctor, ¿cuáles son los más comunes o los más frecuentes en la sociedad? El problema que más vemos es la miopía, es la incapacidad de ver bien de lejos, y es esta situación en la cual la maestra tiene que sentar al niño hasta delante del salón, porque el niño si se sienta atrás no alcanza a ver las letras en el pizarrón, y es un paciente que cuando lo llevan a consulta, pues obviamente nos refleja una graduación
que se puede corregir de manera adecuada con anteojos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, podemos ir viendo que estos pacientes después de cierta edad son candidatos a cirugía, uso de lentes de contacto, y de la misma manera también nos encontramos con problemas como el astigmatismo, que es una incapacidad para enfocar de manera adecuada en los pacientes, y la hipermetropía, ¿no? Que la hipermetropía es lo contrario de la miopía. La hipermetropía es un niño o una persona que se cansa mucho al leer porque tiene dificultad para ver de cerca, ¿no? Muy bien, vamos a ver si en estas imágenes pudiéramos asimilar, bueno, cuál es cada uno de estos padecimientos, la miopía, la hipermetropía, la presbicia, en fin, todos estos problemas refractivos. Y vamos a hablar de las técnicas más efectivas, por supuesto, para resolver este tipo de problemas, doctor. Bueno, en la actualidad escuchamos mucho lo que es el láser, ¿no? El láser es la técnica o la tecnología que se utiliza para tratar de solventar este problema, y lo que hacemos con el láser básicamente, como se ve en la ilustración, es utilizar una fuente de luz, un láser, que nos permite básicamente tallar esta graduación en la superficie del ojo. En la actualidad las técnicas se han avanzado al grado en que podemos corregir graduaciones mínimas con un muy alto grado de perceptibilidad y de predictibilidad, perdón, y eso nos permite pues en ese momento ofrecerle al paciente la independencia de los anteojos. O sea, se da la corrección. Exactamente. Ahora no solamente eso, sino que podemos tratar otra serie de problemas, como tú bien lo mencionabas en un principio, que es la presbicia o vista cansada. Hasta hace tiempo tendríamos que utilizar algunas técnicas que eran menos eficaces en la corrección de la vista cansada, que es esta situación en donde ya no nos alcanza la mano, ¿no? El paciente mayor de 40 años que no necesitaba lentes, después de los 40 años necesita lentes para leer, y el paciente usualmente llega cuando ya el brazo no le alcanza a leer. Mientras más se acercan las cosas, mientras más se alejan las cosas, el paciente más tiene que estar dependiendo de sus anteojos, y en la actualidad nosotros tenemos una técnica que ha resultado ser altamente predictible, o sea que en la mayoría de los pacientes bien escogidos podemos lograr que el paciente vea bien de lejos y bien de cerca, esto logrando que sean independientes del uso de anteojos. Doctor, este tipo de padecimientos o de problemas refractivos de la vista van en aumento, es decir, el problema de la presbicia empieza, vamos a pensar, alrededor de los 40 años, conforme pasan los años va en aumento también ese sí, problema. Definitivamente el paciente después de los 40 años va a aumentar su presbicia o va a aumentar la necesidad de corrección de anteojos conforme vaya pasando el tiempo, por lo cual es extremadamente necesario después de los 40 años revisarse para determinar qué graduación es la que necesitan nuestros pacientes, y esto poder ir adaptando la graduación conforme se vaya pasando el tiempo. Lo mismo ocurre con los otros padecimientos, la hipermetropía, el astigmatismo. Sí, esto también está relacionado al crecimiento del cuerpo humano. Podemos nosotros tener pacientes que a los 5 años tengan 2 dioptrías o 2 de miopía, y a los 10 años ya tengan 4, ¿no? Eso es algo que hay que estar vigilando, y por lo cual la cirugía debe ser valorada de una manera muy, muy detallada, al grado en que debemos de hacer varios estudios, debemos hacer un buen examen oftalmológico para determinar lo más importante, quiénes son los mejores candidatos a esta cirugía. En la actualidad hay muchos sitios, hay muchas personas que están conscientes de que estas soluciones están disponibles. Sin embargo, hay veces que nos encontramos ante casos que o no quedaron bien, o el paciente no está satisfecho porque no se hizo un estudio adecuado y el paciente no se le informó bien sobre las posibilidades que tiene para mejorar, qué tanto pueden mejorar y si realmente les conviene o no. En la actualidad es tanta gente la que se ha operado que podemos nosotros lograr un porcentaje de éxito muy alto, porque ya no operamos a aquellos pacientes que no son buenos candidatos. Sin embargo, cuando lo son, afortunadamente y gracias a la tecnología y el conocimiento que se tiene, podemos nosotros tener un porcentaje de éxito y satisfacción, que es lo más importante para nuestros pacientes. Oye, doctor, entonces, si estos problemas refractivos van en evolución, entonces, ¿a qué edad es la más recomendable someterse a este tipo de procedimientos? Bueno, empecemos por entender que va a haber pacientes que tienen la necesidad de usar anteojos desde una pequeña edad, ¿no? O sea, hablamos de niños de 3, 4 años, que si ya el padre nota que no ve bien, en ese momento necesita visitar al oftalmólogo.
De la misma manera, nosotros no operamos pacientes menores de 18 años porque esta es una decisión muy importante y a esta edad los cuerpos todavía se están desarrollando. Entonces, si un niño ha estado utilizando anteojos, pasa a la preparatoria, por ejemplo, y ya se quiere operar, bueno, eso es un buen momento para acudir al oftalmólogo y determinar si va a ser o no buen candidato para operarse y ya no tener que usar anteojos. De la misma manera, el otro momento importante es cuando aquella persona que, como decíamos, ya no le alcanza el brazo para leer o no quiere utilizar lentes para leer, es un buen momento para acudir al oftalmólogo, a hacerse todos los exámenes necesarios para determinar si el paciente es buen candidato a estas técnicas que tenemos actualmente para determinar, para corregir esto que se llama vista cansada o presbicia. Muy bien, doctor, pues para ello, por supuesto que existen también las prótesis, los aditamentos necesarios. Hoy en día escuchamos, por ejemplo, de lentes multifuncionales que permiten, pues, corregir problemas de vista a lo lejos y a lo cerca. Sin duda alguna, eso ya sería el siguiente paso, ¿no? En un paciente de edad avanzada que tiene cierto grado de catarata, también tenemos la posibilidad de ofrecerle una cirugía en donde una parte del ojo que se llama cristalino se sustituye con un lente artificial que va colocado dentro del ojo y que está graduado o que está fabricado de tal manera que le permite ver bien al paciente de lejos y de cerca. Entonces, aquí es donde la experiencia y las herramientas que tenemos disponibles nos permiten determinar a qué es lo mejor para cada paciente y que el paciente al final tenga una satisfacción con el resultado del procedimiento que se escoge hacer. Doctor, pues el diagnóstico, sin lugar a dudas, es la piedra angular, ¿no?, del éxito de una cirugía. Hoy en día encontramos pues tanta aparatología, tanto aparato, tanta modernidad, vamos, en el que ustedes se apoyan, pero el diagnóstico, la decisión de la operación y la técnica es lo que cuenta, por supuesto, ¿no? Sin duda alguna, tener la capacidad de los conocimientos y la experiencia para escoger a los pacientes que más convienen y después poder desarrollar estas técnicas de la manera más pulcra, más adecuada, de mejor manera para que el paciente quede bien desde el principio, que no requiera de retoques, que no requiera de una reintervención, y en esas condiciones nosotros podemos ofrecer un gran porcentaje de resultados satisfactorios que van en beneficio de la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues felicidades, doctor Humberto Ruiz, por el Día del Médico. Felicidades a usted y a todo el equipo de médicos de Clínica Santa Lucía, siempre pues atentos a la salud de todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Aquí están los teléfonos para el público que desee pues despejar alguna otra duda, alguna otra inquietud, el 0133-3642-8181, en donde pues siempre habrá un especialista para dar atención de su vista. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joel. Bien, pues en Clínica Santa Lucía, le menciona a usted Santa Lucía, que es una clínica oftalmológica, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas a nivel nacional, pone al servicio de su salud ocular equipamiento de última generación, así como médicos especialistas capacitados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de los ojos, ya sea a nivel corneal, del cristalino o retina, con aparatología especializada como tomógrafo de coherencia óptica, interferón de láser, topógrafo corneal, entre otros. En Clínica Santa Lucía, pues, con atención y prevención a la salud de sus ojos, haga una cita en el 0133-3642-8181 o 3642-8171. Clínica Santa Lucía, en Guadalajara. Bien, pues vamos a esta pausa comercial. Vamos a Novapel, vamos con Novapel. Oiga, Novapel tiene pues todos estos tratamientos de reciente, pues son de última generación, son procedimientos muy actuales, los tratamientos o procedimientos científicamente probados para resolver el problema de alopecia o calvicie. Existen dos técnicas de las que el doctor Ricardo Núñez Verdín nos ha platicado. Enseguida esta cápsula y le invito para que usted participe y pueda usted llevarse o ganarse o poder obtener un diagnóstico de su problema de calvicie. Nos encontramos en Novapel, excelencia en microtrasplante de cabello con el doctor Ricardo Núñez Verdín, cirujano plástico certificado con especialidad en microtrasplante de cabello, las únicas técnicas científicamente probadas para resolver el problema de alopecia o calvicie, doctor. Pues para conocer un poco de lo que son los signos y síntomas de esta condición biológica, ¿verdad? Así es una condición genética. ¿Y cómo se va a presentar? Bueno, puede presentarse tanto en hombres o mujeres.
a diferentes edades. Hay hombres que lo empiezan a presentar a los 18, 19 años, muy chicos, mujeres que también lo empiezan a presentar jóvenes o ya en edad madura, ¿no? ¿Cómo empieza el problema, doctor? Bueno, las personas de repente de juventud empiezan a ver que dejan más cabellos en el cepillo, dejan cabellos en la almohada, cuando se bañan también dejan un poco de cabellos en la regadera, empiezan a preocuparse un poco por eso, empiezan a utilizar tratamientos pero que realmente no ven cambios, no ven beneficio en los tratamientos y se desesperan y van cayendo en un círculo vicioso, ¿no? Se están preocupando y más caída van presentando. ¿Cuáles son la metodología o el protocolo para el diagnóstico de la alopecia? Bueno, nosotros valoramos al paciente, hacemos un interrogatorio exhaustivo para verificar si la persona tiene algún padecimiento diferente a lo que es la genética, si tiene alguna presencia de caspa, seborrea o algo que pueda estar condicionando o acelerando un poquito la caída de cabello. Si no tiene nada de este tipo de situaciones, entonces podemos determinar que la persona es genético y con el interrogatorio nos damos cuenta y la persona lo va a seguir presentando. Las etapas o el grado de calvicie, eso depende de la genética, va a determinar hasta dónde va a dejar de perder esta persona cabello, o va a seguir continuando perdiendo, o va a llegar un momento donde ya no tenga nada en la parte superior, o que quede en una cantidad de cabello, y así puede ser sus patrones genéticos. ¿En qué consisten las técnicas que manejan aquí en Novapel? Bueno, hay dos técnicas comprobadas científicamente. ¿Cómo podemos obtener el cabello de la parte de acá atrás? El cabello de la parte de atrás es un cabello diferente genéticamente y estructuralmente al de la parte de arriba. Estamos hablando que hay dos tipos de cabello, el cabello de la parte posterior y la parte de arriba. El de la parte posterior y lateral de la cabeza no tiene predisposición a caerse, no le afecta. Hay personas que sí llegan a perder un poco de aquí también, un poco de densidad empieza a disminuir, pero en general hay cabello para toda la vida. Entonces, cuando se tiene el problema de alopecia o calvicie, ¿hay que dejar que se desarrolle, doctor, para poder hacer uso de estas técnicas? Sí, yo pienso que en general, si hay tratamientos, como comentamos, que sí pueden detener un poco la caída, ¿no? Pero tienen que estarlos usando. En el momento que los suspendan, el cabello va a continuar cayendo. Entonces, en general nosotros les recomendamos que mejor dejen las cosas tranquilas, que se relajen un poquito y que tengan la confianza de que vengan a Novapel y puede hacerse un trasplante de cabello. Lo que se hace es reponer lo que han perdido, se repone tomando el cabello de su propia cabeza, del propio paciente. Doctor, ¿estas técnicas de microtrasplante de cabello son procedimientos definitivos? ¿Son procedimientos permanentes? Así es, Joel. Son procedimientos que nosotros podemos garantizar para toda la vida y lo podemos hacer por escrito. El cabello que nosotros tomamos es un cabello que va a crecer en la zona trasplantado, va a crecer durante toda la vida, lo van a seguir cortando, lo pueden peinar, jalar, teñir, rizar, no le va a pasar nada, no se va a caer. Más bien, el que tiene la persona en la parte superior que nosotros no trasplantamos, ese es el que no sabemos, ni el paciente ni yo lo sabemos si se va a seguir cayendo o no. Eso lo determina la herencia, la genética. Pero el que nosotros trasplantamos es para toda la vida. Hay una técnica que es muy conocida actualmente, es la de FUE, que es tomándolo de uno por uno, para que las personas que tengan cierto temor a que les vayan a hacer una herida o alguna incisión que no les guste o algo, tenemos la otra técnica que también es tomando de uno por uno. O sea, las dos son buenas técnicas, son las únicas dos que hay a nivel mundial y las dos se realizan en Novapel. Las dos se realizan aquí en Novapel. Y pues vamos a invitarles para que ustedes puedan venir por un diagnóstico, el diagnóstico, la valoración, doctor, a través del programa de A Su Salud, que lo mencionen y con esto pues reciben un diagnóstico. Sí, podemos hacer una evaluación, que nos refieran que lo escucharon o lo vieron en A Su Salud y podemos darlo sin costo. Muchísimas gracias, doctor. Los teléfonos aparecen en pantalla, 01800 desde cualquier punto de la República Mexicana para que te comuniques en este momento y conozcas de las técnicas que se manejan aquí en Novapel. Excelencia en microtrasplante de cabello. Novapel. Excelencia en microtrasplante de cabello. Solución real y permanente para los problemas de calvicie. Satisfacción garantizada por escrito. Centro Médico Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco.
01800 por si usted quiere llamar en este momento a Novapel. El diagnóstico, la consulta va a ser sin costo en este momento. 01800 718 9464. 01800 la sin costo desde cualquier punto de la República Mexicana. Participa, llama a Novapel y este diagnóstico, por supuesto, será sin ningún costo. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Muy bien, bueno, está con nosotros ya el doctor Jorge Rodríguez. Está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez, pues para platicar en relación a lo que es la terapia celular. Y bueno, vamos a entrar en materia, doctor, porque esto de la terapia celular resulta muy interesante, esto que viene siendo pues una terapia regenerativa y que pues viene a dar la esperanza a muchos padecimientos que pues la verdad no hay curación para ellos. Sí, muchas gracias, Juan, por invitarme. Así es, la terapia celular aparentemente parece ser muy nueva, muy novedosa, pero en realidad tiene más de 100 años de investigación. En 1912, el primer médico que trabajó con la terapia celular o empezó a hacer sus investigaciones fue el doctor Alexis Carrel, que posteriormente ganó un premio Nobel de Medicina. Y si tomamos en cuenta, hace poquito el nuevo premio Nobel de Medicina también tiene que ver con la terapia celular. En la terapia celular, pues básicamente lo que es la aplicación de células al organismo con la finalidad de reparar los órganos o tejidos dañados y devolviendo la funcionalidad de esos órganos paulatinamente para mejorar su calidad de vida. ¿Es en Suiza donde se hacen las primeras investigaciones? Sí, así es. Mira, como te decía el doctor Alexis Carrel, él es francés, él empieza con la investigación. Uno de sus alumnos más sobresalientes en ese entonces fue el doctor Paul Hall Nielsen. Él es suizo, entonces al momento de que él es suizo, se crea más la información de que todo surge de Suiza. Y entre sus pacientes más importantes se encuentra el Papa Pío XII, entre esos la realeza rusa. Uno de los personajes importantes que también atendió en esa época fue a Charles Chaplin, entre otros actores. El doctor Paul Hall Nielsen es el que realmente pone en el mapa la medicina con terapia celular. Posteriormente, más adelante, la doctora Rita Levy y el doctor Stanley Cohen, ellos ganan también un premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de los factores de crecimiento en el factor neurotróficos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos descubren que las neuronas pueden ser reparadas, las conexiones, las lesiones neurológicas pueden ser reparadas y devolviendo la funcionalidad y las interconexiones al paciente para que tenga una mejor calidad de vida. Y bueno, toda esta investigación ellos la hicieron, ¿en qué año dice? En 1986 ganaron el premio. En el 86. Sin embargo, en todo este transcurrir de años, pues ha dado pasos muy importantes la medicina celular. Sí, así es, Joel. Ha crecido bastante. Lo que nos ha facilitado ese crecimiento es básicamente la tecnología. Anteriormente, el primer paciente físicamente tratado con terapia celular fue un paciente que tenía hipotiroidismo. En ese momento tomaron las células directamente de una vaca, de su tiroides, con un trocan, con un aparato especial, se le introducieron directamente a la paciente, revirtiendo el problema de tiroides. En todo esto se puede ayudar también a un paciente, por ejemplo, que tenga sobrepeso, para utilizar factores de crecimiento tiroideos y poder dar la reparación y poder ayudarle a que controle su peso. A ver, habla entonces que la terapia celular como tratamiento para el sobrepeso puede ser... Como coayudante del problema de sobrepeso, no que va a quitarles el sobrepeso específicamente el tratamiento, va a ayudarles a corregir su problema de tiroides si tienen problema de tiroideo, más otros factores que se agregan dentro de su tratamiento. Dentro de los mismos tratamientos que se pueden encontrar o podemos trabajar con los pacientes está diabetes, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple, lupus, lesiones neurológicas, lesiones musculares o de deportes, rodillas, articulaciones, que suelen dañarse normalmente una patada,
al correr o al movimiento de determinadas situaciones. Ahora, ¿de dónde se obtienen todas estas células, doctor? Principalmente en mis tratamientos utilizamos las células del mismo paciente, para empezar. Nosotros en laboratorio le agregamos factores de crecimiento específicos de acuerdo a la problemática que tiene cada paciente. Factores neutrófilos. Neurotróficos. Ajá. O puede ser un factor de crecimiento tiroideo, un factor de crecimiento pancreático, un factor de crecimiento... Dependiendo de la patología, Dependiendo, ¿no? de la patología, Por sí, ejemplo, en Alzheimer, doctor. En Alzheimer entonces trabajamos exactamente lo que decías ahorita, factores neurotróficos, que es principalmente sus propias células más factores neurotróficos, corteza cerebral, médula espinal y varios otros factores que nos van a ayudar a la reparación, interconexión de neuronas y que tengas una mejor recuperación ese paciente. ¿Y esos factores neurotróficos son del mismo paciente o son de otra fuente? Son de otra fuente, son obtenidos principalmente de origen bovino en una etapa no muy maduros todavía, como ahora que se descubrió en este Premio Nobel de Medicina, nos decía que ya son la potencialidad de células ya completamente bien definidas, como puede ser una célula de riñón que ya está bien definida, tiene el poder de poder hacer la reparación también. O sea, regenerar. Sí, porque ya está bien definida, ya es una célula madura. Todavía nosotros las tomamos en una etapa no tan madura para poder tener esa facilidad de adaptabilidad, que puedan adaptarse a que sea, no solamente nos ayude a reparar la lesión del riñón, sino que nos puede ayudar a reparar otras áreas. Que fue en lo que consistió este premio, ¿no? Por haber actualizado, vamos. Sí, exactamente, sacar a la luz este nuevo dato de que las células maduras pueden todavía reparar, ayudar y que cuentan con toda la información de todo nuestro organismo, que es lo más importante. Antes no se creía que las células madre podrían ser redirigidas o que eran, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, pluripotenciales. Pluripotenciales. Se tenía la idea de que solamente las células madre que tenían el poder de ser pluripotenciales, pero con este descubrimiento lo que ponen en manifiesto es que las células ya maduras, ya bien diferenciadas, pueden tener el poder de ser reparadoras y regeneradoras. Oye, doctor, ¿y qué va a pasar con todos esos bancos de cordón umbilical y tantas cosas que hay? Es muy difícil pregunta, no sabría decirte, Joel. Lo único que sé es que el tiempo de vejez o de tiempo que puede durar las células de cordón bien controladas es alrededor... Son 10 años, ¿no? 23 años. 23 años es aproximadamente el tiempo. Bajo conservación en un banco. Banco y bien a una refrigeración de menos 36 grados. ¿23 años? 23. Y después de 23 años, por supuesto, pues ¿qué se puede hacer con las células? Nada. Pero para ese entonces resulta que las células maduras ya pueden ser tratadas. Sí, para ese entonces vamos a ver qué sucede más adelante, qué nos aporta la ciencia en ese aspecto. No lo sabemos todavía, pero de hecho en Europa cuando se hacen las contrataciones son así, o sea, voy a guardarte tus células por tantos años, no más. Bien, el doctor Jorge Rodríguez, él es especialista en terapia celular. Aquí tiene su página, info@vacunaantiedad.com. Y el teléfono que veíamos hace un momentito para que se pongan en contacto. Yo le quiero decir al doctor, bueno, de los distintos padecimientos de estas enfermedades neurodegenerativas, que muchas de ellas no hay tratamientos. Aquí vemos Alzheimer, vemos esclerosis múltiple, vemos pues distintos padecimientos. Con esta terapia, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción en donde usted ha visto ese resultado? Por ejemplo, magnífico. En los pacientes con lupus, una de sus características principales es que su calidad de vida depende mucho de los medicamentos y de que su falta de movilidad. Ellos es muy notorio que empezando el tratamiento, prácticamente desde la primera aplicación, se les quita el dolor. Pacientes que, por ejemplo, una en específico, una paciente ella es estilista y no podía sostener las tijeras para poder cortar el cabello, empezamos con su tratamiento, estaba feliz porque sus manos podían agarrar las tijeras que antes no podía y era su medio de vida. Hay un caso que estamos llevando, esto lo informo al público, un paciente del doctor Rodríguez que está siendo manejado pues, con terapia celular. Sufrió este paciente, se llama Fernando, tuvo una lesión neurológica, un accidente automovilístico le cortó la médula a nivel espinal entre C7 y C6 y estamos en fase de tratamiento, ahí vamos. Sí, es lo que le quiero decir al público. Bueno, es interesante ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Un paciente con hemiplegia. Sí, hemiplegia.
Y bueno, ya está teniendo movimientos. Sí, está teniendo movimientos, mayor sensibilidad. Él nos refería que al principio desde que tenía su lesión, pues sus pies siempre estaban fríos, por ejemplo, ahora ya los percibe calientes, no percibía ni siquiera nada. Ahora tiene algunas sensaciones mucho más interesantes. Ahí vamos. Bueno, estamos esperando que evolucione el caso para poderlo llevar, por supuesto, a las pantallas de Susana. Muchas gracias. No, gracias a ti, Joel. Y quisiera invitar a los televidentes para que nos llamen y tienen una consulta sin costo de valoración. Muy bien, hay una valoración entonces, un diagnóstico para que usted llame en este momento con el doctor Jorge Rodríguez. Bueno, en este momento hay quien la pueda atender, por supuesto, pero más adelantito usted puede hablar a través de la página. ¿Cuál es? Nuestra página es www.vacunantiedad.com. www.vacunantiedad.com. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Juan. Gracias, Felicidades por el Día del Juan. Médico y a todos los médicos, por supuesto, que nos siguen acompañando. Vamos a esta pausa comercial. Ok, vamos con el doctor Enrique Andrade. Andrade nos habla de rinoplastía. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade. Médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Con reconocimiento nacional e internacional en cirugía de nariz primaria, secundaria y cirugía estético facial. La rinoplastía o rinocercumplastía es el nombre de la cirugía para modificar la forma externa del nariz o para modificar un problema funcional cuando alguien no respira bien. La cirugía de nariz es el procedimiento más frecuente e importante hablando de cirugía facial porque esta ocupa el centro de la cara. Hoy en día, son muchos los jóvenes que acuden solicitando un cambio estético porque este es posible y en manos de un profesional el procedimiento es muy seguro y lo han visto el resultado en amigos, en familia, en compañeros de la universidad. En otros, el motivo principal es funcional porque han recibido un traumatismo y presentan una desviada, traumatizada y que no respira bien. Como otorrinolaringólogo y cirujano facial, es mi meta y objetivo dejar una nariz que luzca bien y que respire con el paso de los años. Por este motivo, a todo paciente en su consulta inicial realizamos una minuciosa exploración con endoscopía y si el caso lo amerita o justifica, nos apoyamos en un estudio de tomografía y así integrar un buen diagnóstico. La cirugía de nariz la realizamos bajo anestesia local y sedación de manera ambulatoria. Esto quiere decir que el paciente 2 horas después puede salir a su casa, a su hotel, no sin antes haberle dado los cuidados por escrito en un folleto o de manera verbal, y así el paciente se sentirá seguro en su casa. Esta cirugía no es dolorosa. Como no dejamos taponamiento nasal, los pacientes refieren que es algo similar a un cuadro gripal o catarral que dura 2 o 4 días y que presentan algo de constipación. Esta cirugía se puede realizar en las jovencitas a partir de los 15 o 16 años de edad, en los caballeros a partir de los 17 años y extenderse hasta los 50 o 60 años siempre y cuando su estado de salud no lo impida. Y algo muy importante, si un escolar es detectado que tiene un problema, que no respira bien, que tiene el tabique desviado, es el momento de los 8, 12, 13 años corregir ese problema funcional. Si no lo atendemos, ese niño va a tener una dentición definitiva anormal y su crecimiento facial al final se va a ver afectado. A esa edad no corregimos o hacemos ningún cambio estético, solamente la parte funcional. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade. Puerta de Hierro. El tiempo de recuperación en esta cirugía generalmente bastan 4 a 6 días. Para actividades de deporte hay que esperar unas 4 semanas. Sobre todo actividades o deportes que impliquen el contacto físico, como el fútbol, como el voleibol. Con una rinoplastía podemos achicar la nariz cuando esta es muy grande para un rostro, quitar una forma aguileña o ojiva en el dorso nasal, elevar la punta cuando esta está caída,
estrecharla cuando está muy ancha, afinarla y estilizarla cuando el paciente así lo desea, pero siempre buscando naturalidad. Esta cirugía no deja cicatrices externas visibles y muy frecuentemente la podemos combinar con aumento de mentón, con extracción de grasa de Bichat, con cirugía de párpados y de esta manera armonizar y embellecer un rostro. En cirugía de nariz, para tener resultados exitosos y predecibles, se requiere de capacitación, de precisión, de experiencia, de disciplina, de ingenio, de sentido estético y artístico, porque no hay dos narices iguales. Alguien que ha sido operado de nariz sin éxito se preguntará a qué tiempo hacerse una segunda cirugía o revisión. Esta no debe ser antes de los 6 meses y de preferencia esperar el año. Si con su primer cirujano no hubo el éxito, una cirugía revisional requiere de las manos de un experto. Con relativa frecuencia vemos cómo con el afán de afinar una punta, esta la dejan colapsada o pinchada y con muchas irregularidades. Si usted cuenta con gastos médicos mayores, estos cubren la parte funcional, pero se requiere de 2 años como mínimo pagando esta póliza. Para efectos de urgencia de trauma de nariz, desde el momento de contratar la póliza, tiene derecho a ello. Y generalmente, para un procedimiento electivo o programado, se requiere de 1 semana de preparación. Tenemos excelentes instalaciones para hacer de su cirugía un procedimiento seguro. Clínica de Cirugía Estético Facial. Actualización médica continua y tecnología de última generación. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Incluir en la comida una porción de queso de cabra aporta una importante cantidad de calcio, proteínas y magnesio. Cahuenga Fibra, de venta en tiendas naturistas, de venta en farmacias, en tiendas de autoservicio. Cahuenga Fibra. Bien, pues estamos llegando a la parte final, amigos. Yo le quiero agradecer que nos haya permitido llegar hasta sus hogares. Muchísimas gracias. Si nos sigue por internet, muchísimas gracias también. El teléfono de la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta para el problema del tratamiento para el dolor articular sin cirugía, es el 3915-4200. Para usted que me lo está pidiendo, Ceci Gutiérrez. 3915-4200, el teléfono de la doctora Gabriela de la Mora. Si le gustó el contenido de este programa, muchas gracias por recomendarnos. Si bien es cierto que los medicamentos biocomparables se obtienen a través de procesos de desarrollo y fabricación de calidad contrastada y similares a los de los medicamentos biotecnológicos originales, el cambio de un paciente de un producto biotecnológico a un biocomparable representa un riesgo potencial de seguridad, como inmunogenicidad y pérdida de eficacia, ya que los medicamentos biocomparables y los medicamentos biotecnológicos son similares, pero no idénticos, por lo que los medicamentos no pueden sustituirse sin la autorización expresa del médico que la prescribe. Esta práctica, conocida como intercambiabilidad, va unida a la sustitución que ocurre típicamente en farmacias hospitalarias o en farmacias con venta al público, poniendo en riesgo la salud del paciente. A continuación, el Dr. Håkan Melstedt nos habla sobre la intercambiabilidad y la sustitución, con los riesgos que esto conlleva, así como quién es el responsable de este control. También tenemos otro término que deberíamos de utilizar, que es precisamente el de intercambiabilidad. Incluso los médicos no entienden lo que es la intercambiabilidad. Intercambiabilidad es un término que indica que los productos se pueden utilizar unos en lugar de los otros sin provocar ningún problema. Pero hay diferentes opiniones en Europa y en la FDA, por ejemplo. En Europa, la EMEA ha dicho que ellos no están dispuestos a asumir una postura con respecto a la intercambiabilidad, sino que se lo dejan a los países a su arbitrio. La FDA recientemente sí estableció que los biosimilares y los innovadores podrían ser intercambiables
intercambiables. Pero el problema no es sencillo. O sea, lo que sí podemos predecir con los nuevos biológicos es la secuencia de los aminoácidos, es decir, la eficacia clínica en el corto plazo, pero no podemos predecir a partir de ningún estudio preclínico o clínico temprano el efecto de seguridad para el largo plazo. Esto solo se puede hacer trabajando en humanos. Por eso tenemos que realizar estudios en humanos y es por eso que de momento no podemos decir que estos fármacos sean totalmente intercambiables. Con los genéricos químicos esto no es problema. Todos los genéricos químicos son totalmente intercambiables, pero los productos biológicos probablemente nunca sean completamente intercambiables. Y luego tenemos otra palabra que es la sustitución. Y hay una gran discusión con respecto a la sustitución. La sustitución es un proceso activo. La sustitución la realiza la farmacia. Entonces, en muchos países hay reglas que dicen que cuando el médico prescribe un determinado producto, que ellos le van a dar al paciente el medicamento más económico posible. Y eso está bien cuando se trata de agentes químicos porque son totalmente intercambiables. Pero cuando nosotros tratamos con productos biológicos, productos hechos de proteína, o sea, los biosimilares y los innovadores, no debemos de permitir una sustitución automática, o por lo menos no ahora. Se puede hacer.